Perfecto, ya nos está mostrando que estamos en vivo. Muy bien. Excelente. Nada más vamos viendo aquí quién se va conectando. Y aquí lo tenemos. Muy bien. A ver, aquí estamos viendo esto que me salga. Aquí ya se empezó a conectar la gente para que podamos tener esta conversación que va a ser interesante, que va a ser enriquecedora para todo el mundo. Y primero que nada, quiero agradecerte, Felipe, por haber aceptado esta invitación a que tengamos esta charla. Sé, y no sé si viste, que hice una breve introducción hace unos minutos ahí en la página en Facebook. Para mí, lo más importante de esta charla es una charla con un amigo, una persona que estimo mucho y que tengo mucha admiración y respeto, porque como lo dije en la introducción, finalmente hay tanta gente que, algunos bien intencionados, por supuesto, y serán buenos o malos, pero hay algunos que se aprovechan de la necesidad de la gente para quererles hablar de cosas que aparentemente les podrían ayudar y no. Y en tu caso, como lo mencioné, bueno, de verdad te agradezco la que hayas aceptado, porque eres una persona que, como empecé a presentarte, no fue con ningún título, sino fue una persona buena. Dije, así de ambiguo que puede sonar, pero es algo que la verdad creo que es algo de lo que te hace diferente a muchas otras personas. Podríamos hablar, y lo mencioné en la introducción, que la gente tenga algo bueno en sí, pero hay gente que por lo que sea, por estar aturdido, pero no se centra en lo que puede hacer por los demás, en lo que puede aportar por los demás y por sí mismo, ¿no? Yo siempre he dicho, mi querido Felipe, ya me dirás tú tu opinión, que la enseñanza más grande que yo obtuve de la religión, y hablaremos de la diferencia entre religión y espiritualidad, pero fue una frase que me sirvió incluso haciéndole terapia a dos sacerdotes en su momento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sacerdotes que tenían conflicto interno por darse a ellos mismos algo, porque por sus votos de lo que fuera, de pobreza, de lo que haya sido en su momento. Y yo les decía, bueno, si no me equivoco, uno de los mandamientos es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le digo, no amarás a tu prójimo con lo que te sobra, no amarás a tu prójimo primero y después a ti, pero tampoco es a ti primero y luego al otro, ¿no? Es esa igualdad, ese es vernos parte de todo. Y de verdad, Felipe, muchas gracias por acompañarme este día, y creo que la gente se va a llevar algo muy, muy enriquecedor. Gracias, Felipe. No, al contrario, Ariel, gracias a ti. La verdad que cuando lo comentaste me parece una buena idea. Y gracias por tus palabras, si te estaba escuchando. Y de lo que tratamos, o de lo que se trata hoy, es de tratar de ayudarnos con el conocimiento del espíritu, que es lo que yo puedo hacer realmente, de comunicarlo y a ver cómo cada uno puede utilizar esa información en su propio desarrollo y crecimiento, que al fin y al cabo se traduce en el desarrollo y crecimiento de todos, ¿no? Te agradezco esta oportunidad también. No, bueno, de verdad es un gusto. Y creo que para entrar de lleno en materia, porque somos las dos personas, los dos tenemos varias cosas que hacer, ocupaciones, y en tu caso, bueno, ya es otra hora, ya es más hacia la tarde, noche. Creo que lo primero que la gente muchas veces se pregunta, y de hecho me vino a la mente ahorita algo que creo que quiero aclarar también. La gente muchas veces, cuando sabe que estoy en programación neurolingüística, y que mucha gente de hecho no sabe que tú también estás en programación neurolingüística, entrenador certificado, y no solamente con Bandler y demás, sino anteriormente ya te habías formado en España, y esta entrenadora que te dio un gran apoyo en su momento, por lo que recuerdo la historia, con temas de sobrepeso incluso, y habilidades, etcétera. Entonces, bueno, siempre eso hay que valorarlo, agradecerlo, ¿no? Al margen de a dónde acabe uno más. Pero la gente luego se me pregunta mucho si programación lingüística es solamente mental. Y me recordó ahorita algo que tú me comentaste en Avándaro, allá en mis instalaciones alguna vez, de lo que tú pudiste detectar en Bandler la primera vez que lo viste. De inmediato supiste su conexión también con el mundo espiritual. Y mucha gente piensa que programación lingüística es esa parte de puras técnicas y solamente el pensamiento. Y cuando digo solamente, es como si no fuera importante, ¿no? Claro que lo es. Pero en realidad a mí fue una sorpresa, la primera vez que conocí a Bandler, descubrir que estaba mucho más vinculado con la espiritualidad, y que de hecho le da más importancia a eso, él, que a la parte de las técnicas, que es la que todo el mundo se aprende en libros y en un taller por aquí y por allá, ¿no? Entonces, primero responder esa duda que ahorita no me la han escrito, pero que la gente se pregunta, oye, programación lingüística es solamente mental y muy intelectual.
Pues sí, la verdad es de que las versiones, y bueno, yo soy así ya sabes cómo soy para expresarme, pero las versiones diluidas, las versiones lights que muchas personas se aprenden de libros y talleres poco formales, sí, pues son puras técnicas que tienen alguna ayuda también, por supuesto que sí, pero sí están muy distantes de lo que realmente en esencia tiene también la programación o lingüística, que es esa parte espiritual. Entonces, no sé si quieres compartirme también algo acerca de eso, que no habíamos ni hablado de esto, pero bueno, creo que es importante que la gente sepa que todo va unido, ¿no? Yo recuerdo una frase de Bandler, dice, no conozco ningún cuerpo sin mente, ninguna mente sin cuerpo y ninguno de ellos sin espíritu, ¿no? Entonces, la gente a veces se le olvida que todo va en un solo paquete. Sí, además, aparte de Bandler, hay muchos autores, Dills, Tony Robbins también lleva un poco ahora más lo que es la parte del desarrollo espiritual. Claro. Y, o sea, si nos vamos incluso al Kybalión, por ejemplo, una de las primeras leyes, el mentalismo, o sea, habla de que todo es mente, ¿no? En el universo. Claro. Y que somos mente, pero si nos vamos a otras leyes, nos explican que somos energía en movimiento. O sea, si sabemos desarrollar lo que es o tenemos ese manual, esa tecnología como lo que es la PNL, para poder manejar nuestro proceso del pensamiento y crear una realidad mucho mejor, eso nos va a dar ya lo que es un conocimiento mucho más allá de nosotros mismos y nos va a hacer entender que somos mucho más que pensamientos, porque vamos a conectar hasta con nuestra intuición, con nosotros. Entonces, no se puede separar lo que es la mente del cuerpo, del espíritu, porque estamos vibrando constantemente. La PNL es una herramienta que nos ayuda no solamente a nivel mental, yo creo que a todo. A mí particularmente, yo me pasé 20 años dando formación, impartiendo formación de PNL, y me ha ayudado en mi vida, en mi consulta. Es una herramienta que uso todos los días para poder ayudar a la gente a salir de esos atoramientos mentales. Y eso nos ayuda al espíritu, porque la libertad, que de lo que se trata, nos ayuda a estar conectados realmente en el presente. O sea, yo lo veo de esa manera. Por supuesto, y fíjate, coincido contigo y además hay una parte muy importante que sí la gente también tiene que entender, es que el problema, y no es con PNL, puede ser cualquier otra herramienta que sea más psicológica, por llamarlo así, es que se puede caer en intelectualizarlo todo y olvidarse de la conexión real, te puedes justificar y convencerte a ti mismo. Un debate que tuve alguna ocasión, debate de estos amistosos, pero con un maestro de curso de milagros, que sé que tú también conoces bien de ese tema, es que me decía, hablaba de la mente chiquita, la mente con mayúscula, y hablaba de mucho del pensamiento. Y yo le compartí en ese momento mi punto de vista. Le digo, mira, es que para mí, te entiendo el punto, estoy de acuerdo en muchos sentidos, pero creo que lo que a veces se le confunde a las personas es de que lo que es el espíritu se siente. O sea, lo puedes entender, puedes meter la cabeza, pero lo del espíritu se siente, ¿no? Tú puedes oírlo, escuchar, vaya, ver muchas cosas, pero y hablamos específicamente del amor en ese momento, porque yo hablaba del amor incondicional y del amor de Dios, del amor del universo. Digo, es algo que no pasa porque lo sientes porque lo piensas, sino lo sientes, ya después puedes pensarlo, pero es algo que decía yo de los indios Lakota, normalmente comparto cuando tuve la oportunidad de conocer una anciana de Lakota que decía el problema del hombre blanco, y esta frase está por todos lados incluso, dice el hombre blanco es que piensa demasiado con la cabeza y poco con el corazón. Y mucha gente piensa que pensar con el corazón es ser cursi o romántico. No se refiere al corazón en ese sentido, que también se vale, pero es en el sentido de ver el dolor en la naturaleza, en lo que pasa en los ríos, en las montañas, en los animales, en las otras personas, ¿no? Y a eso se refería más la India Dakota. Y me parece que eso es donde sí se puede confundir a veces, cuando se mete la mente, en intelectualizarlo y no en simplemente sentirlo, no sé. Y ahorita creo que esto tiene mucho que ver con lo de religión y espiritualidad. Sí, con lo que vamos a hablar al rato. Y fíjate que tú estás hablando de esto, que estoy totalmente de acuerdo. La medicina china, por ejemplo, habla mucho de que tenemos un segundo cerebro, ¿no? Que son nuestras tripas, nuestro estómago. Y si vamos al trabajo, por ejemplo, de Gret Braden, ¿no? Que ahora hace mucho hincapié en nuestro segundo cerebro, tercer cerebro, que es nuestro corazón. Sí. Y si ampliamos, digamos que nuestra mente, nuestra visión de que no somos todo aquello que creemos o que somos capaces de percibir científicamente, podemos entender que vibramos en diferentes frecuencias y que cuando estamos en conexión con todas esas frecuencias es cuando estamos completos. O sea, puedes tener una mente maravillosa, puedes tener un intelecto bárbaro y diseccionar hasta, como dicen en Cuba, querer saber hasta por dónde le entra el agua al coco y conseguirlo.
pero no te sirve de nada si no bajas a la emoción, si no bajas al sentir, si no estás incluso conectado espiritualmente. Luego que me gustaría hablarles de eso, ¿no? Que cuando entramos en dualidad y nos separamos como de todo, estamos en lo que es esa mente que quizás nos puede ayudar en momentos, pero en otros momentos nos encierra como en laberintos, ¿no? Que nos hace perdernos. Yo creo que si no conectamos con el corazón, si no conectamos con nuestra esencia, realmente da igual todo lo que sepas y hayas aprendido, ¿no? Que no sirve de mucho, en mi opinión. Sí, no, y coincido contigo. Y de hecho, por eso le digo a las personas que el problema, en la actualidad, cuando me piden consulta, les digo que no hago la sesión mágica, que a veces puede ser así de mágica de un rato, pero que lo que yo hago es hacer un buen diagnóstico, ¿no? Les digo, ¿por qué? Porque no se trata nada más de, tengo esto y te hago una técnica, porque a diferencia de tu trabajo, que en ese sentido a mí me resulta espectacular, y que hago yo mucho, y lo sabes, alguna vez me hiciste una referencia de esto en Barcelona, en uno de los grupos que hicimos, de que sin que tenga esa misma sensibilidad, pero percibo, de repente no sé por qué se me ocurre decirle algo a la persona, y sé que me llegó la idea y sé que viene de guías y viene de otros lugares, pero para mí es importantísimo el diagnóstico y no nada más aplico una técnica. El ejemplo que le dije a alguien hace 2 días, le digo, es que es lo que me dice, ¿qué puedes enseñarme? Imagínate la pregunta, me dice, ¿qué puedes enseñarme que yo pueda aprender y utilizar? Y le digo, ¿qué puedo enseñarte? Todo lo que sé. ¿Qué puedes aprender tú y utilizarlo? Pues va a depender más de ti. Le digo, ahora, ¿qué te puedo ofrecer para ti? Le digo, es que te voy a dar una metáfora. Le digo, soy el médico y tú estás enfermo y llegas y me dices, ¿qué tanto sabe usted de medicina? Y tiene algo que me pueda ayudar. Pues sí, pero primero tengo que saber qué es, no puedo nada más. Y muchos a lo mejor le venderían el producto más caro o las sesiones por venderle, pero para mí es bien importante, a ver, ¿qué necesitas? A veces necesitas un trabajo que va más al alma, que va más por ahí que una técnica de cambiar las imágenes en tu mente, ¿no? Y a veces cambiar las imágenes en tu mente es lo que necesitas para llegar hacia el siguiente paso o combinarlo todo. Y sí, la gente a veces se queda en esa parte de querer separar las cosas y querer nada más la solución rápida como se da hoy en día, ¿no? Y creo que aquí vale la pena para mí hacer mención, cuando decíamos que hablaríamos de la parte de la religión contra la espiritualidad, la religión, hay gente que está peleada con la religión. Y entiendo las razones por las que mucha gente está peleada con la religión, ¿no? Y no por eso yo estoy peleado con la religión, simplemente hay que entender que la religión es el conjunto de reglas, el conjunto de rituales, de tradiciones, de aspectos culturales, incluso establecidos muchas veces por el contexto histórico que estaba viviendo ese pueblo, esa cultura. Y entonces se estableció un conjunto de reglas, rituales y de tradiciones con la finalidad, al menos originalmente, y estoy hablando de las grandes religiones, de acercarnos a una espiritualidad, de acercarnos a lo divino, que de ahí hayan surgido, y esto tristemente en México alguien me recomendó una vez un abogado y un fiscalista que hiciera que mi empresa fuera una religión para tener beneficios fiscales. Bueno, sí, supe en ese tiempo que habían más de 800 religiones registradas en México. Habrán las que son negocio, pero hablo de las grandes, las que la mayoría conocemos, tenía una finalidad espiritual, pero cómo traducir eso a las costumbres de las personas en el día a día. Ahora, de ahí se entiende la diferencia, que la religión es el conjunto de normas y la explicación mundana y la cabeza para que la gente lo entienda, y la espiritualidad es lo que está más allá, es hacia donde se pretende llegar y a lo que se siente. No sé qué quieras compartirnos de esto. Yo, por ejemplo, de religiones no suelo hablar mucho, pero sí me gustaría también diferenciar, porque hay muchas personas que están enfadadas con las religiones y no se dan cuenta que quizás lo que les haya defraudado no es la religión, sino algunos religiosos. Y hay que diferenciar esto, ¿verdad? Yo pienso que todo es cambiante en el universo. Yo lo que voy a tratar de explicarles y transmitirles de la forma más sencilla es lo que yo como medium he recibido como enseñanza de los espíritus. Y digamos que si nos ponemos en un contexto que va mucho más allá de las religiones y que va mucho más allá de la idea que nos han enseñado de Dios, porque tenemos como visiones en algunas religiones de un Dios castigador o un Dios que si haces una vida de sacrificio, pues puedes llegar lo que es digamos que al cielo o a ese lugar espectacular, y si no lo haces bien vas al infierno. Entonces, si ampliamos la visión de Dios a simplemente un ente que
lo condensa todo, o sea, un ente, una planta, el mar, tú, yo, todo lo que, digamos, percibimos de manera tangible, porque la energía es tangible o intangible, todo eso es Dios. Si cuando las personas o los maestros espirituales hablan de que somos un todo, hay muchas personas que no entienden que el que está al lado es Dios, eres tú también. O sea, que todo lo que tú realizas en la vida va en tu propio beneficio o no, pero va en el beneficio de todos. O sea, si nos vamos a teorías como lo del aleteo de la mariposa, que un aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede generar un huracán en una parte del otro. Tenemos muchos hechos que, como lo que estamos viviendo ahora, esta pandemia, ¿no?, que nos afecta a todos, o cuando gana el mundial, por ejemplo, el equipo de tu país, ¿no? Ahí todo el mundo, incluso los que no les gustan el fútbol, es todo un país. Luego quizás hayan separaciones de ideas. Y si ampliamos esa visión de que Dios es para nosotros el espíritu, es Dios, da igual como le llames, Mahoma, Jesús, cualquier maestro que tú quieras renombrar, pero para nosotros es el espíritu. Y el espíritu es una energía en movimiento, una inteligencia en movimiento, que nos da, digamos, o se da la oportunidad de expresarse de infinitas maneras. O sea, en el plano en el que estamos, ¿no?, en el plano de la Tierra, pues conocemos la vida pues como somos, seres humanos, la vida vegetal, mineral y animal. Y eso es una representación de Dios. Cuando entendemos que Dios no es castigador, que Dios simplemente es esa inteligencia que se da la oportunidad de manifestarse a través de nosotros de manera libre, y cuando digo de manera libre, es sin ninguna expectativa de que lo hagas bien, de lo que lo hagas mal. Según la visión de los espíritus, cuando un alma decide bajar a la tierra, comienza a ser una especie de diseño perfecto. Ahí vamos a entrar con lo del libre albedrío versus destino y demás. Y nosotros diseñamos, supuestamente, cómo van a ser nuestras características físicas, cómo va a ser nuestra salud a lo largo de la vida, cómo nos vamos a desarrollar, personas importantes que se van a incorporar en nuestra vida. Y cuando digo personas importantes, se pueden incorporar de manera en nuestra lectura para hacernos daño o para compartir felicidad con nosotros. Y hacemos ese perfecto diseño, dicen siempre los espíritus, y luego bajamos a la tierra, nacemos, y cuando nacemos entramos en esa separación o dualidad que llaman los espíritus, donde, o como dicen los indios del maya, ¿no?, de esta no realidad en la que vivimos, y tenemos una separación como de Dios. Cuando nacemos por ejemplo, muchas personas, los antropólogos cuando estudian las primeras civilizaciones, muchas personas creen que aquella expresión del ser humano era como muy arcaica, como muy primitiva, que creían en las estrellas, en el sol. Ahora en la actualidad todos pedimos al universo, sin embargo, pensamos que todas aquellas civilizaciones estaban como erradas o equivocadas porque no tienen esta tecnología o cualquier cosa de esto. Y cuando digamos que adoptamos la idea de Dios como que es un ser libre que te permite manifestarte y que encima tú has diseñado lo que es una vida perfecta, si no entramos en dualidad y con todos esos conceptos de un Dios castigador, de un Dios que te impone que sufras para ganarte el cielo futuro, pues verdaderamente la dualidad se convierte en un verdadero problema. Porque en esa separación las sociedades o parte de las sociedades se van enfermando. Dejamos de conectar con nosotros, dejamos de conectar con el plan divino. No sé si a ti te ha pasado, supongo que sí, muchísimas veces que has podido ayudar a personas en tus talleres o en consultas que estaban totalmente perdidas en la vida, que a lo mejor lo tienen todo, aparentemente lo que todos buscamos, pero que no se sentían. Y es por esa separación que tenemos con el espíritu, ¿no? Cuando hablamos de este diseño que nosotros hacemos perfectamente antes de nacer, no quiere decir que nuestra vida ya esté toda hecha. Nacemos además con un libre albedrío, que significa que en base a lo que nosotros vamos a aprender, con lo que nos vamos a impregnar cuando nacemos, y a esa conexión que es el trabajo realmente que tenemos que hacer
mantener esa conexión. Muchas personas me dicen en consulta, ¿qué misión es la que tengo que hacer? Y verdaderamente, siempre que le preguntas a los espíritus, me dicen simplemente ser, existir. O sea, es que no hay otra misión más que encontrarte, o sea, el saber o el poder llegar a la conclusión de que estás viviendo la oportunidad de ser, de además conectar contigo y conectar con ese lenguaje, con el espíritu, que es la intuición. Cuando tú hablabas antes de la mente, en la dualidad estamos casi siempre en la mente. Y vivimos en un ruido porque no somos ni lo suficientemente altos, ni lo suficientemente rubios, ni lo suficientemente guapos o X. Y eso nos hace perdernos cada vez más. La sociedad actual está un poco enferma en el sentido, y espero que nadie se ofenda, de que vivimos en, ¿cómo te diría?, en adicciones a la comida, adicciones al celular, adicciones a los fármacos, a drogas. Y cuando verdaderamente yo le pregunto al espíritu que por qué sucede esto, el espíritu siempre dice que es que hay una separación con lo que nos nutre. O sea, no solo nos nutrimos de comida, o sea, lo que nos hace falta para vivir es el oxígeno, el agua, lo que es el alimento, pero hay, digamos que otras conexiones. Yo hablaba con Alexandra en una conferencia anterior, ¿no? Que tenemos nuestro campo áurico, nuestros centros energéticos y que también tenemos una especie de filamentos que nos nutren, que estamos nutriéndonos energéticamente del todo. Cuando vivimos en dualidad y experimentamos la separación, entramos en un dolor y en una necesidad de tener éxito porque verdaderamente no nos sentimos llenos. Y estos son generalidades y además no son verdades absolutas. Yo transmito, es la transmisión de mi impronta como medium del espíritu, ¿no? Pero cuando yo preparaba, hablando con mis guías, esta charla, ellos hacen mucho hincapié de que estamos en un momento muy interesante en la actualidad, energéticamente, para hacer cambios y liberarnos de un montón de ideas y paradigmas que quizás fueron buenos en un tiempo anterior, pero que ahora no nos sirven. Pero sí tenemos que tener esa flexibilidad y que la conexión espiritual realmente, tú hablabas de espiritualidad, la espiritualidad es estar vivo, o sea, es que no hay más. O sea, el que tú puedas oler una flor, que puedas dar un paseo, que puedas sentarte frente al mar y que simplemente te permitas sentir en ese momento ese lleno que sientes por minutos, por segundos, yo creo que es una conexión con el todo. Y no hay, para mí no hay mayor conexión que esa. Puedes meditar 18 horas al día, que si tienes, te digo, o simplemente te conectas con la sonrisa de un bebé, lo que te transmite, como ves a alguien indefenso, tiras todas esas corazas que tenemos y conectas verdaderamente. Entonces, muchas personas me dicen cómo conectar con los guías, cómo conectar con mi plan divino, cómo conectar con mi misión. Todo eso, digamos que es un trabajo que podemos hacer tras una rendición de entender que somos mucho más que ideas, que materia, y que esa rendición es el recibir de la vida, es el recibir de Dios. Para no perderme, porque esta vez tengo todo anotado aquí, cuando nosotros nacemos, los espíritus lo explican de una manera como muy bonita, a mí me parece muy bonita. Ellos hablan de que una parte del espíritu nos da ese aliento, y que ese aliento, esa energía que cuando tomamos la primera inspiración, ¿no? Al llegar a la vida, comienza a generar que nuestros cuerpos de luz o sea, empiezan a iluminarse, a conectarse. Muchas veces, en muchas ocasiones, no sucede del todo. Esto puede ser, como hablábamos antes, parte de ese diseño. Muchas personas dicen que por qué encarnamos o hablan de la reencarnación o he escuchado a muchas personas decir que no quieren volver nunca más a este plano y estamos en un libre albedrío, supongo que se puede, pero realmente cuando entra esa inspiración y nuestros centros energéticos comienzan a iluminarse, nuestra comunicación desde este plano, ahí ya tenemos, digamos que, esa conexión viva. No digo que las religiones nos intoxiquen, digo que muchas ideas de algunos religiosos quizás nos intoxicaron o nos hicieron creer en aquel momento que teníamos que sufrir o que teníamos que ganarnos la compasión de Dios. O sea, y claro, para mí lo que es la compasión no tiene nada que ver con eso que Dios puede derramar si te ve como un sufridor, sino, o sea, ya somos merecedores de Dios, ya estamos conectados con Dios. Hay personas que no creen y está bien.
O sea, a lo mejor vinieron a vivir meramente la materialidad, y la materialidad no es malo. El otro día alguien me escribía un post y me decía, todavía no puedo superar la materia, ¿no? Pero si somos seres espirituales viviendo una experiencia material, punto. Claro. Y nuestra idea de Dios, muchas personas a mí me dicen, ¿de verdad tú crees en Dios? Y yo, desde que tengo uso de razón, he tenido esta conexión con los espíritus y con Dios, realmente con el espíritu. Para mí es el espíritu y lo siento, es algo que siento dentro y que no puedo transmitirlo con palabras. Pero muchas veces te confieso que si no creyese en Dios, solo por comodidad, entender que hay algo superior a mí, al cual pertenezco y que reside en mí, me apoya, ya solo eso, o sea, es que te quita quintales de pesos, porque yo, cuando una persona me dice que no cree, además tengo una amiga que es una vidente fantástica, Carmen, y ella siempre dice, los amigos que nos tenemos que echar deben de no creer en nada de esto, Felipe, así no tenemos conversaciones espirituales. Ella siempre me hace mucha gracia con esto, y verdaderamente hay personas, digo, que no creen, y si yo no creyese en nada, me sentiría totalmente solo. Me sentiría totalmente, estaría como Sísifo, ¿no? Como en esa subida y bajada una y otra vez, porque puedes conseguir, te digo, todo lo material. Hay muchas personas que llegan a la fama, que llegan a tener muchísimo dinero, que tienen todo el éxito y terminan suicidándose o terminan viviendo unas vidas que no los llevan verdaderamente a representar una congruencia de éxito, y otras que a lo mejor tampoco lo consiguen igual, y es por esa desconexión. Yo pienso que es importante, solo por salud mental, entender que hay algo que nos apoya, o sea, por ser prácticos, ¿no? Llámalo Dios, llámalo universo o llámalo una piedra que me encontré en el camino, X, ¿no? Pero sí, o sea, mi invitación a todo el mundo sería el que pudiesen conseguir un estado de estar totalmente relajados, sabiendo de verdad que sí, que hay algo a lo que pertenecemos, que formamos parte de eso, y que además tiene una manifestación totalmente presente. O sea, cuando el Caltol o cualquiera de estos habla de vivir el presente, yo creo que más que vivir el presente es vivir en la presencia. ¿Sabes? Y vivir en la presencia es tener esa conexión, y la tenemos. O sea, y luego te quería comentar también, antes de que se me vaya y vaya otra idea, que no solamente, o sea, el creer que somos merecedores, simplemente, nos abre esa puerta. O sea, no tenemos que hacer, te digo, ni sacrificios, ni vivir el dolor, ni nada de esto. Porque si Dios o el Espíritu nos crea con un diseño perfecto que a veces no se da, y no se da porque nosotros lo bloqueamos. O sea, hay personas que se sienten, te digo, perdidas, o que se sienten incluso, te diría que felices, pero están atados a falsas seguridades que no les permiten avanzar, y esa falsa seguridad a uno lo atrapa, se atrapa a uno en eso. Y si de verdad fuésemos flexibles en la idea de que, como decían los antiguos, de que las estrellas o el universo te apoya, de que eres capaz de lograr, que no tienes que no viniste a ser ni la estrella del pop, aunque lo pueda hacer, ni viniste a impresionar a nadie, ni a cumplir ninguna misión específica, sino a existir. Yo pienso que, y que además tienes todas las posibilidades de cometer cualquier error, porque nadie te va a juzgar. O sea, claro, solo con esa idea yo creo que venceríamos la culpabilidad, que sí creo que la hemos heredado o la hemos comprado gratuitamente de muchas religiones. Claro. Fíjate, complementando un poco tus ideas y contestando un poco a un par de preguntas, inquietudes en el mismo sentido de lo que estás compartiendo. A mí siempre me causó mucha gracia, repito, que la gente pensara que Vander y la parte de la PNL no tuviera nada que ver con espiritualidad. Incluso había una mujer de apellido Guerrero, igual que yo, pero no teníamos ninguna relación, que era Master Trainer. Digo, era porque paz descanse, falleció hace algunos años. Y ella en una ocasión se sienta, estábamos haciendo la primera vez que hice un evento con Bandler de espiritualidad, que era Stepping into the Unknown, que después lo medio desvirtuaron en un evento que chamánico en Europa. Y digo desvirtuaron porque ya lo abrían a 100 personas y los otros eran pequeños. Grupitos pequeños. Sí. Exacto, era más esta idea. Pero entonces ella participó
siendo científica, doctora, no sé qué, y súper escéptica, y le llega con Richard y dice, es que no puede, no, de verdad no crees en esto de la magia y la energía y demás. Y Richard se le queda viendo, se ríe y dice, la conoció de años, a Georgina, le dice, Georgina, dice, tú eres mujer de ciencia, dice, ¿de dónde crees que viene la ciencia? La alquimia fue la predecesora de la ciencia, y antes de la alquimia como tal, pues todo lo que estabas hablando, ¿no? Esta forma de entender las Y estrellas. las cepas médicas, ¿de dónde vienen? Sino de las plantas. Por supuesto, entonces dice, al final es que ha evolucionado en muchos sentidos de forma favorable, en otras no necesariamente, pero bueno, sí, ya son puntos de vista, pero ha evolucionado y se ha separado aparentemente, que no necesariamente está separado, y esta es una de esas cosas que se da, que son formas de percibirlo. Tú hablas del espíritu, hablas del universo. Bandler habla de que todos somos polvo de estrellas, recordarás, ¿no? Él dice, somos polvo de estrellas para no meterse con ninguna idea en particular ya existente. Dice, todos venimos del Big Boo. Dice que no es el Big Bang, es el Big Boo porque algo espantó, alguna esencia espantó la materia y salió disparada en todas direcciones. Y finalmente todos estamos hablando lo mismo. Y aquí quiero abordar algo que nos pregunta, hay algunas preguntas que ya más adelante te haré, que nos están haciendo la gente, pero hay una que a mí me gusta mucho contestar de la siguiente forma, porque nos pregunta Esther, aquí le voy a poner incluso a la vista la pregunta, dice, si eliges tu vida, ¿cómo es que hay personas con una vida muy dolorosa? Y antes de que tú contestes, le doy yo mi respuesta a esto. Para mí es muy simple el sentido de entender que una cosa es el plan que tienes, o el plan que puede ser un plan divino y puede ser el arquitecto diseñó todo lo que quieras, y otra cosa es ya la ejecución, otra cosa es ya qué sucede. En el golf, yo que uso muchos mis ejemplos del deporte, en el golf todos sabemos que queremos llegar al hoyo, pero pues no es tan fácil como pego y entra al hoyo. O sea, en realidad casi siempre, te dirían los profesionales, Tiger Woods te dice que solamente 2 de 70 golpes al día son perfectos, los demás no salen donde querías y tienes que adaptarte a la nueva realidad. Entonces, ¿por qué pasa esto? Yo creo que hay dos respuestas a esto, una ya la diste, me parece a mí. Elegimos nuestra vida, ok, o hay un plan divino, o como lo quiera pensar la gente. En realidad creo que cada quien tendrá su interpretación. Existe el plan, pero de ahí a que lleves a cabo el plan, pues ya depende de ese libre albedrío, las decisiones que tomas. Y aquí incluso te comenté antes de que saliéramos al aire que iba a compartir esto. Felipe, como lo dije en la introducción que hice previa a esto, me ha dicho cosas en su momento muy precisas que se dieron, que impresionantes de que era imposible que las supieras, cosas que se dieron a la fecha, porque como te insistía yo con una relación en particular, y una ocasión hasta me dijo, y aquí me sale mi mala imitación del acento de allá, pero me dice, hostia, Gabriel, pero que dejo de llamarme Felipe, pero ¿qué pasa? Pasó en esa fecha, además, ¿no? Se dieron las cosas tal cual en la fecha que establecida. Ahora, para la gente, a mí me gusta también decirles, pero yo tenía que hacer algo. O sea, no es, bueno, voy a tener esa relación, entonces ya me siento, nunca le hablo, nunca la busco y no hago nada porque solito se va a dar. No, o sea, si tenemos un plan, sea laboral, sea sentimental, sea espiritualmente, pues hay que hacer algo para que se cumpla. Entonces, ¿por qué si alguien elige una vida y luego tienen vidas muy dolorosas? Creo yo que pocas personas eligen una vida dolorosa, aunque, ojo, que tú lo dijiste, a veces eso es para crecer precisamente. La gente, creo yo, y a ver qué opinas tú, Felipe, esto nunca lo hemos hablado, a mí hasta me molesta, lo tengo que admitir, pues ya es como soy yo para estas cosas, pero hasta me molesta cuando dicen, es que la finalidad de la vida es ser feliz. No, para mí la finalidad de la vida es realizarte en lo que para ti se hace realización de acuerdo a tu plan, que puede ser famoso, como dices, puede ser en la materia, puede ser el aprendizaje, o sea, y ese aprendizaje puede ser muy doloroso en algunos momentos, pero es un aprendizaje. Entonces, ¿por qué alguien tiene vida dolorosa? Puede ser parte del plan, sí. Puede ser que no está en esa dualidad y no conecta con lo que realmente planeó, vamos a llamarlo así, a nivel espiritual. Puede ser que no se sabe adaptar a que las cosas no se dan exactamente como quieres, porque muchas personas, y esto yo lo he visto muchísimo, yo estoy seguro que tú también, hay muchísimas personas que hacen referencia de que dicen, oye, pero ¿por qué no se da, por qué no se da todo lo que yo quiero? ¿No? Una chica, una ocasión muy creyente de Joe Vitela, bueno, como sea, de estas ideas y la ley de la atracción, decía, ¿por qué están aquí ellas? Refiriéndose a dos colombianas que conoces muy bien, nos tenemos muy buena amistad con ella, de trabajo. Dice, ¿por qué están aquí en México en el curso? Digo, porque vinieron a estudiar conmigo. No, pero es que tiene que ver conmigo, o sea, porque yo lo provoco todo lo que sucede. Y le digo, es que no, o sea, sí provocas en tu vida,
pero ¿qué crees? Todos tenemos libre albedrío, y tuvieron el libre albedrío para venir aquí a estudiar de mí, ni sabían que ibas a estar tú, ni les importa que fueras a estar tú o no. Ahora, que ya no es una cosmovisión, que estoy seguro que comprendes perfectamente, sí hay una relación de por qué estaban todas esas personas en el mismo sitio y demás, correcto, pero no es porque yo decido, no soy el centro del universo. Aprendí de tibetanos, aquella oportunidad que tuve ya hace casi 30 años, decían que sufrimos porque el mundo que nos rodea no se atiene a nuestra voluntad, ¿no? Porque pensamos que de verdad somos el centro del universo. Y todos somos tan importantes como el de al lado. Y entonces a veces es esa comprensión de sí importo, y sí mis decisiones influyen a ese destino, a esa vida que elegí, y sin embargo, los demás también eligen. Y entonces, si el día de hoy, por alguna circunstancia, yo ya decidí que vamos a tener esta charla, y tú por otras circunstancias de vida y una decisión por aquí, por allá, te enfermas, esto ya no puede darse, pues no depende ya solamente de mi decisión, ¿no? Entonces, creo que cuando la gente se preocupa mucho ¿y por qué alguien tiene, por qué sufre, por qué hay niños que quedan solos en la vida? Es que no es que sea un plan cruel, ni es que Dios quiera que la gente sufra, porque la gente se lo asigna a un Dios, ¿no? Es que ¿por qué quiere que yo sufra así? No, no, perdón, o sea, no es así. Es mucho más simple que eso, en realidad ahí es donde entra la cabeza a darle interpretaciones. Si lo sientes, creo que dijiste algo que a mí me gusta. Ya sabes que yo soy el hablador a veces de más. Felipe es el que me aconseja con frecuencia. Para la gente deberían de aprenderse bien esta frase: los dientes están para, ¿cómo es la frase? Para detener, ¿no? La lengua es no compartas todo. Pero bueno, yo puedo decir que a mí la relación que viví, de la que mencioné, que Felipe supo hacerme ciertas referencias, pudo ser doloroso que terminara, pero no hubiera ni siquiera tenido la inspiración del libro Amor de Verdad para toda la Eternidad, que siento que fue una conexión con esa divinidad para expresar una serie de ideas que en mi vida había expresado como tal, ¿no? De entender que el amor de verdad es incondicional. Todo lo demás puede ser enamoramiento, puede ser mil otras cosas, pero el verdadero no condiciona, ¿no? Y a lo que voy es que unos podrían decir, pero ¿por qué elegiste sufrir a lo mejor X? Bueno, el sufrimiento es opcional, ¿no? En realidad no lo sufriste, es como lo interpretas, y además no nada más depende de uno. Entonces, vaya, creo que quería compartir también esta parte, porque la gente se preocupa mucho del plan, y es que, igual otra cosa, y aquí ya tú, porque es que si los dos somos de tomar el micrófono y no soltarlo, cuando me dicen a mí, es que ya la vida nos llevará al lugar que corresponde, yo siempre digo, sí, pero no nada más es así, ¿no? O sea, sí hay algo y hay que fluir, y sin embargo a ti te toca ser parte de esto, ¿no? O sea, Bandler no iba a venir conmigo a México nada más porque ya estaba destinado, si no hacía yo nada porque sucediera, ¿no? Entonces, yo soy creyente, sí hay que fluir, hay que soltar, ¿no? De los consejos más importantes que recibo recientes, pero entender que no nada más me siento pasivamente como observador a que la vida haga las cosas. Y lo que iba a decir, que me desvió por un momento, Felipe me ha dicho muchas cosas, y bueno, no Felipe, ha sido el medio para comunicarme a través de él la información que viene de otros lugares, de oportunidades que podían funcionar incluso profesionalmente. Ahora, si en algunos momentos yo no hice lo que tocaba hacer para que eso se diera, pues no se dio, pero no porque esté en un plan y porque hayan las condiciones, se van a dar solitos. Y eso es algo que no me lo ha dicho así, pero me ha regañado de otra forma, porque es muy lindo, como se darán cuenta Felipe, pues así de, enfócate en esto, o sea, no se va a dar nada más porque está en un plan. Y eso es lo que la gente a veces no comprende del plan, ¿no? Mira, hay varias cosas. Yo voy a resumir hay una actriz canaria, yo soy de las Islas Canarias, de Gran Canaria específicamente, Antonia San Juan, que hace monólogos, y hay un monólogo donde ella interpreta un personaje que dice que fue a una echadora de cartas, y esta echadora de cartas le dijo que su hijo nunca iba a trabajar, que no iba a encontrar trabajo. Entonces ella llega a su casa y le dice a su hijo, la echadora de cartas me dijo que no ibas a encontrar trabajo. Y él le contesta, pues entonces mamá, me quedo aquí y ya no voy ni a buscar. O sea, nosotros tenemos, digamos, que estar alineados para que el plan, digamos, que hemos diseñado en el otro lado se vea. Pero me gustaría matizar varias cosas. Primero, Dios o el espíritu, la conciencia, no toma partido en nuestras vidas jamás. O sea, hay libros sagrados que hablan de que estamos hechos a la imagen y semejanza de nuestro creador,
y los espíritus lo traducen en que nosotros portamos la esencia del espíritu, o sea, que somos esencia del espíritu, y hasta que no nos damos cuenta o no somos conscientes de ella, pues no la ponemos en marcha. Esto por un lado. Por ejemplo, muchas personas dicen que si existiese Dios, que por qué hay niños muriéndose de hambre en el mundo. No, que Dios no tiene nada que ver con eso. O sea, si lo que consideramos el primer mundo no esquilmásemos hasta el último recurso de lo que consideramos el tercer mundo, pues no habrían esas circunstancias. O sea, este Maya, esta realidad que vivimos, la creamos nosotros. Sí es cierto que tenemos esa magia, esa energía para hacer posible. O sea, el diseño de esta silla donde yo estoy, alguien la pensó, alguien la creó y la manifestó. O sea, pues lo mismo con todo lo que nos envuelve o de lo que formamos parte de ello. Luego, hacia la pregunta de esta persona sobre, no recuerdo su nombre porque se me borró, sobre que por qué hay vidas dolorosas. Aquí lo explicaría de diferentes maneras. Nosotros estamos en la Tierra. O sea, miro mucho ahí porque está el mar, pero estamos en la Tierra. Y la Tierra en sí, como espíritu, como ser, tiene una memoria y una energía telúrica que nos afecta, que cuando nosotros nacemos, no solamente estamos, digamos, venimos en esa luz con nuestro plan, nos vamos impregnando a medida que vamos, digamos, en ese periodo de gestación y nacemos, nos impregnamos de la energía de la Tierra. Si miramos lo que es nuestra historia, quizás no nos hayamos dado cuenta que tanto sufrimiento creado desde la guerra, desde lo que es esa supremacía de que la tierra nos pertenece y desde que empezamos a crear ya no una dualidad con Dios, sino una dualidad con el otro. Desde que ya empezamos a separarnos por colores, por razas, por países, por ciudades y por calles incluso, hemos hecho una separación donde todos hemos contribuido y contribuimos a lo que tenemos. Yo puedo nacer con un plan desarrollado. Sin embargo, como explicaba antes, mi impregnación en la vida de mis creencias, de mi forma de desarrollarme, de lo que creo de mí y del mundo, sí puede limitarme. Te voy a un ejemplo práctico. Por ejemplo, hay personas que se empeñan en tener una relación con otra persona y están ahí como focalizados en eso. Y hay algo que dentro les dice que no. Sin embargo, siguen y siguen y siguen. Pues esta es una prueba clara de cómo nos podemos salir del plan. Fíjate si el plan que diseñamos es rico, que no diseñamos, pues yo me voy a casar, voy a tener este trabajo, no, diseñamos tantas posibilidades, porque cuando estamos aquí, el libre albedrío nos da la posibilidad de decidir en cada momento. Cuando tú decías antes, hay cosas que a lo mejor no se han dado, pues claro que hay cosas que no se dan, porque el mensaje del espíritu, o sea, todo está en movimiento en el universo, es para que tú, a partir de esa información, te dirijas hacia una dirección u otra. Y como tú decías, hay un trabajo para eso. O sea, aquí nadie por ir al gimnasio y matricularse 5 años tiene músculo, sino por lo que es trabajar, haciendo su rutina. Pues todo en la vida es igual. No creo que vengamos a aprender a través del dolor. Sin embargo, parece que en el momento energético en el que estamos, en la vibración que todavía estamos, parece que es lo que nos hace falta en momentos para aprender. O sea, estarás de acuerdo conmigo que huir del dolor jamás implica acercarse a la felicidad. O sea, debemos de hacer una conexión, de tener esa presencia, de rendirnos. Tú hablabas antes de la vida. Mire, yo creo que hay tanta energía que nos apoya. O sea, además de venir o de diseñar, Esther es quien hacía la pregunta, de diseñar un plan súper rico con miles de decisiones que nos llevan a un lugar o a otro en la vida. Venimos con el apoyo de las energías de otros planos, como es el mundo espiritual, que también nos ayudan a tener esa conciencia del mundo espiritual. El mensaje cuando yo conecto con ellos es que las personas traten otra vez de conectarse en unidad con el todo. Te digo, ahora mismo muchas personas oran por no enfermarse de esta pandemia, oran porque sus negocios no vayan a pique, ¿no? Porque hablan de esta crisis y demás. Y yo les invitaría a que piensen y antes de orar, vean cómo están orando. Hay personas que oran desde el dolor y en esa energía solo puedes conectar con el dolor. O sea, por sufrir o por decirle a Dios que estamos en una situación, vamos, insostenible, no vamos a manifestar un cambio.
Sin embargo, cuando uno se conecta y es capaz de pedir y es capaz de recibir desde la tranquilidad, la energía fluye. Por eso la pregunta de Esther Duval, de por qué hay personas que sufren, es que están en contra de su plan. Nos han dicho que tenemos que tener una vida determinada, ganar no sé cuánto dinero, tener no sé qué coche, porque si no somos fracasados, y estamos en una rueda que no tiene que ver con el plan que elegimos. Sin embargo, estamos en la libertad de podernos impregnarnos de esas energías, pero además, lo más interesante es que podemos salir. Claro. Para mí, te digo, la rendición es, o fue en mi caso, cuando los espíritus me decían, tienes que rendirte. Y yo decía, ¿rendirme a qué? O sea, o yo tenía alguna pelea de las mías que tengo con mis cosas, y siempre que hablo con mi maestro, él me dice lo mismo, o sea, ríndete. Es la única manera, o sea, de dejar que tengas conciencia de que todo no depende de ti, de que además quizás este camino no es el más adecuado, y tener la humildad y no la arrogancia de decir, es que tengo que ir por aquí porque sí. Y ahí es cuando se nos abren las posibilidades. Hay personas que, aquí decimos que nacen pues con una flor en el culo, o sea, que nacen con una suerte impresionante. Y quizás simplemente están abiertos o abiertas a fluir sin pensarlo. Claro. Porque no se han complicado en mil cosas. Una de las cosas que complica muchísimo es cuando tenemos ese complejo de salvador, que queremos salvar al mundo y no miramos hacia nosotros. Te digo, vivimos en ese libre albedrío. Podemos elegir vivir más años o menos años. Podemos elegir vibrar en la prosperidad o en la abundancia o en la escasez. Eso no depende de Dios. Me encantaría que la gente entendiese que Dios no participa, que no toma partido, que simplemente nos da la oportunidad de ser y que da igual lo que seamos siempre y cuando estemos en conexión con el bienestar, o sea, y con nosotros mismos. Si algo no me da bienestar, es imposible que yo esté, digamos que, en mi frecuencia. Claro. Y no hablo de que porque esté en mi frecuencia todo rosa, ¿no? Hay gente, mira, a mí cuando las personas hablan de que se hicieron una regresión, todo el mundo me dice que fue María Magdalena, Jesús, Cleopatra, y yo digo, chacho, ¿y los mendigos? Sí, ¿dónde están? Los que murieron ahorcados, los que murieron, o sea, los asesinos, las prostitutas, los ladrones de poca monta o de lo que fuesen, existieron también. O sea, hemos sido de todo. Nuestro alma trae una información, además de todo este plan de vidas anteriores. Muchas personas hablan de la ley causa-efecto, del karma. Ahora mismo está muy de moda. Fulanito o fulanita le pasó no sé qué, karma express. Y utilizamos, digamos que conceptos que son realmente ricos y profundos a la hora de verlos en nuestra vida, de experimentarlos, como algo que está a nuestra conveniencia. O sea, Dios es malo porque los niños se mueren de hambre, yo no participo en eso, pero aquel que me hizo aquella jugarreta y tuvo aquel problema es el karma express. Te digo que es muy importante que abramos nuestra mente, por lo menos en esta visión que no riñe con ninguna religión ni con ninguna idea. O sea, el espíritu es todo, él reside en todo, está ahora mismo fluyendo entre nosotros, con todas estas personas que nos ven. Entonces el punto es que verdaderamente cuando estamos en nuestra energía de verdad, y ahí sí lo sabemos, y sí sabemos siempre, aunque nos engañemos o tratemos de engañarnos cuando estamos en sintonía y cuando no estamos en sintonía. O sea, los espíritus muchas veces dicen que qué rico tomarte una copa de vino, que qué rico disfrutar de cosas que en otros planos de conciencia no existen porque no están en esta realidad. O sea, simplemente pertenecen a esta realidad. Y hay personas que todos los días dicen qué horror la vida, no quiero vivir o no están de acuerdo. Luego viene una pandemia y todo el mundo quiere vivir. O sea, lo que es importante es que conectemos con nosotros y que tengamos una idea del padre o de la madre del mundo, de que es un ser que está en movimiento, que vibra, y que si yo decido simplemente vibrar en la frecuencia adecuada, mi vida va a fluir. Claro. Sí, mira, hay esta pregunta y que dice Carlos, explícanos sobre el futuro. Cuando hablas de futuros
posibles que los guías te dicen en tus consultas cómo hay cosas que cambian y otras que comentan que son tan exactas. Primero, si me permites, yo nada más le respondo algo muy simple, porque ya lo has venido mencionando. Es que finalmente somos una combinación, somos tantas variables, si nos pusiéramos un poco matemáticos, básicamente son tantas las variables para que algo suceda, tantas personas involucradas, que sí, evidentemente muchas cosas se cumplen tal cual, como yo lo mencioné en muchos momentos, y sin embargo, hay momentos en que no se van a dar porque las piezas involucradas no tomaron decisiones libre albedrío diferentes y entonces las cosas cambiaron. Uno mismo cambió ciertas cosas y entonces hay que entender que estamos abiertos al mundo de todas las posibilidades, a todo lo que pueda suceder y que en realidad cuando se hace una lectura, y aquí quiero hacer esta aclaración porque la gente de repente quiere que el medium y que el vidente les diga exactamente qué va a pasar en la vida y que les resuelva la vida y les diga todo les dé una certeza, olvidándose de su papel y del papel de las demás personas en esto. Y creo que esa es una parte muy importante. Cuando hablo yo de las cosas que me dijo Felipe en su momento, habían cosas que ya estaban ocurriendo, que no podía él saberlas, ¿no? Y que sin embargo, esto a mí me demostraba la conexión de él con el espíritu, porque sabía que mi hijo pequeño tenía tos en ese momento y yo no lo sabía, no podía yo saberlo. Sabía lo que estaba pasando con mi automóvil y sabía esto y sabía muchas cosas que estaban ocurriendo. Un problema de salud de la mujer que en ese momento yo quería para novia. En fin, una serie de cosas que sabía porque estaban ocurriendo. Hacia futuro, aunque muchas de las cosas se cumplieron tal cual, otras no necesariamente porque yo no hice lo que me tocaba o alguien más no hizo lo que le tocaba. Una explicación que alguien más me decía también, una mujer que habla con los ángeles y demás, que ya luego hablamos del evento con Luz Estela, con Alexandra, que creo que también vale la pena que la conozcan. Sí. Pero alguien más me decía, es que ella no ha querido pasar a ese siguiente nivel de evolución con su espíritu y por eso no está lista para lo que corresponde, ¿no? Y fuera así o no, el punto es de que son muchas variables, Carlos. Entonces, esa es mi respuesta, ya te dará ahorita Felipe la suya, pero creo que a veces creemos que todo depende de nosotros. Y pues no, o sea, ¿por qué a veces las cosas cambian y otras son tan exactas? Porque está ya, lo voy a decir de otra forma, ves fluir un río y puedes calcular hacia dónde van las cosas, porque así debería de ser. Pero si alguien arroja una gran piedra en medio del río, pues se va a desviar el curso del río por esta gran piedra. Entonces, lo que pueden ver los guías, lo que pueden ver, ven hacia dónde va el río y muchas veces te dicen hacia dónde van las cosas. Pero hay eventos en la vida que de repente cambian totalmente el curso de un río. No sé si estás de acuerdo o sí, y además yo, mira, quiero aportar, estoy de acuerdo con lo que dices, pero además quiero aportar, hay eventos, yo llevo casi 30 años haciendo consultas por todo el mundo y no me acuerdo de las consultas, evidentemente, pero las personas cuando regresan me van contando que esto se les cumplió, que aquello se les cumplió y exactamente hay eventos que los guías los hablan porque van a suceder. Hay otros que dependen, como tú dices, de nuestra evolución y nuestro trabajo. Hay personas que desean el amor, que desean el dinero, la abundancia. Sin embargo, en su plan, fíjate que esto es muy interesante. El otro día hablábamos en la conferencia con Alexandra Figueroa, de TRE, ¿no? Esta técnica de terapia de respuesta espiritual. Y TRE, cuando hace limpiezas incluso de votos de pobreza, por ejemplo, que hemos hecho en vidas anteriores y que nos afectan. Porque en esta vida, imagínate cuando conoces a alguien que crees que vas a pasar toda la vida con esa persona, haces un pacto, o las personas hacen pactos de nos vamos a amar siempre o nos vamos a volver a reencontrar. Y esas cosas energéticamente generan, digamos, la palabra tiene mucho poder, igual que el pensamiento, no solamente lo que pensamos, sino lo que manifestamos. Generan, digamos, que lazos energéticos que luego tendremos que resolver. Entonces, sí tenemos que ser, como te digo, estar en la presencia para entender esto. Luego, hay eventos que los espíritus los dicen y son así, y hay eventos que cambian según nuestra evolución, según nuestro trabajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de una relación, estamos hablando de dos líneas energéticas. Por ejemplo, un matrimonio o una sociedad. O sea, si tú tienes, al igual que yo, la posibilidad de que compartamos y que desarrollemos nuestro plan en común, pero resulta ser que tú saliste un poco, ¿cómo te diría? Pues sinvergüenza, casquivano, X, como quieras ser, pues eso hace que cambie mi energía y la tuya, realmente. O sea, no quiere decir que
No se dio, ¿no? Se dio, pero es que estamos hablando de dos posibilidades de reencuentro. Pues lo mismo cuando trabajamos en equipos, cuando dependen de muchas cosas. En mi experiencia, francamente, el 90 y tantos por ciento del mensaje de los guías suele ser tal cual, porque ellos sí tienen la habilidad de ver nuestra evolución energética, de ver en una conferencia que vamos a hablar el día 13, vamos a hablar de esto, de los campos energéticos que nos afectan, que están al margen de, como es energía, te digo, intangible, pero están ahí. Por ejemplo, Rudolf Steiner, en un libro que a mí me gusta mucho recomendar, Buscando el hilo de la vida, habla de los septenios, de cómo cada septenio tiene una energía específica y nos afecta a todos, no por igual, pero sí vivimos, digamos que esa vibración, esa energía del septenio, ¿no? Entonces, ahí te digo, hay cosas que sí las podemos modificar, muchas cosas los espíritus les hablan para que las modifiquemos. Por ejemplo, temas de salud. Muchas personas, me pasó en Colombia, que di una conferencia y me acerqué a una persona a ver si quería el mensaje del espíritu. Y esta persona, no le hablaron de ella, le hablaron de su madre, que estaba en Nueva York, lo recuerdo porque la chica me lo comentó, que estaba en Nueva York y le decían, su madre tiene que ir al hospital, tiene que ir al doctor desde que llegue. Y ella me confesó que aquello le chocó porque supuestamente su madre estaba bien. Y llegó a Colombia y cuando fue al hospital le dijeron, ¿por qué vino? Porque realmente está mal y la operaron de urgencia. Y lo que se pudo convertir en un problema, pero gigante, se atajó. Yo pienso, muchas personas pueden decir, ¿y por qué no pasa con todas? Porque evolutivamente estoy seguro que esa persona hizo algún trabajo que la liberó de una experiencia que sí estaba diseñada en su plan divino, pero que el libre albedrío le dio la oportunidad de cambiar. No sé si con esto lo contesto, espero que sí. Un saludo a Carlos. Pero te digo, somos libres de experimentar cualquier cosa y cuando de verdad estamos conectados, estamos en la presencia, no solamente somos libres, sino que tenemos un potencial ilimitado para rediseñar incluso hasta el plan. O sea, claro. Pero esa libertad pasa por rendirnos y entender que no somos nosotros, pero que a su vez sí somos el todo actuando a través de mí. O sea, parece muy simple, pero sí es importante entender que nuestra grandeza reside en eso de lo que somos parte, que no es un ser individual. Claro. Eso es lo que, tal como yo, por ejemplo, lo recibo de mi guía, ¿no? Por supuesto. Mira, para contestarle un poco a la gente también, porque de repente ponen varias preguntas. No puedo publicar todas, no ponemos todas por cuestión de tiempo, y algunas también creo que vale la pena que les vamos a compartir al final formas de dónde van a poder volver a ver a Felipe en otros eventos, uno con Alexandra, en fin, otros que tienes. Ver el anterior, lo tienes en tu página de YouTube, el que se hizo recientemente, porque, por ejemplo, hay una pregunta que dice si los guías de cada persona son los mismos toda la vida, y en aquella charla tú comentaste que no, precisamente que ahí va cambiando y que algunos han estado toda la vida, aunque un poco más distantes, los están, pero unos van como tomando su momento que les corresponde estar. Entonces, a esta pregunta, digo, con esto ya lo contesto, pero elaboró sobre esto un poco más Felipe en la anterior. Entonces, por eso estoy eligiendo algunas preguntas que les sirvan más a todo mundo. Yo sé que hay muchos, todo el mundo quisiera que su pregunta estuviera cómo conectar con el espíritu, cómo escuchar a los guías. Todas estas preguntas me parecen muy valiosas. Aquí hay una que creo que sirve mucho para estos tiempos y para esta gente, que es, en el mundo actual que parece estar muy corrompido por cosas mundanas, ¿cómo encontrar el balance entre el mundo material y espiritual? Creo que esa parte es bien importante que, primero que nada, que revise cada uno sus prioridades, pero hablo yo desde el corazón, ¿no? Y por eso ya quise al principio hablar de la diferencia entre la cabeza y sentirlo, porque muchas veces en la cabeza nos podemos convencer de mil cosas, y como bien lo dijiste ya en varias ocasiones en este transcurso de esta hora, hay veces que la gente no escucha, por decirlo en escuchar, algo que está sucediendo, que te está diciendo por ahí no es, o esto no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender a silenciar la mente, aprender a escuchar, decía lo del corazón, que decía de la Lakota, es empezar a escuchar eso, y el balance, la gente luego se espanta, esto me pasa mucho, de que la gente piense que no va a poder estar bien, por ejemplo, cuando les digo que se deben de aceptar para bajar de peso.
No, si me acepto ya no voy a bajar de peso. No, desde el castigo no te vas a mejorar, te vas a mejorar desde vibrar en el amor, desde la aceptación, desde el quererte. Pero a veces también le digo a la gente, cuando veo que alguien tiene muy baja autoestima, primero trabajo en reforzársela. Oye, pero ¿y no se volverá arrogante? A ver, para como está su autoestima, primero necesita reforzarla, ya después nos preocupamos de ese balance, pero si está desbalanceado hay que levantar el que está abajo, no te preocupes por esa otra parte. Entonces, si alguien tiene demasiado foco en lo material, tiene que dedicar un tiempo a lo espiritual para empezar a encontrar el balance. O si es al revés, si está muy espiritual, que he conocido personas que normalmente no les importa tanto que lo material esté bajo, pero bueno, tienen que comer. Entonces de repente dicen, híjole, pues hay que trabajarle un poco en lo material también, ¿no? Entonces yo creo que desde una parte yo lo expreso porque ya se nos enojó alguien de que no te dejo hablar, dice, ¿no? Pero de esta parte práctica de si está desbalanceado, trabaja la parte que estaba más abajo para subirla, pero no necesariamente es que sea malo ni un lado ni el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar el balance entre el mundo material y espiritual? ¿Qué nos dices? Mira, yo siempre digo cómicamente lo mismo, ni todo para el cuerpo, ni todo para el alma. O sea, verdaderamente esta pregunta de cómo encontrar el balance entre el mundo material y espiritual, vuelvo a insistir que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. El dinero no es malo, un pedazo de papel no tiene conciencia. Lo que yo decido hacer con el dinero y lo que yo decido hacer para llegar a conseguir ese dinero es lo que determina si verdaderamente lo que estoy haciendo con mi energía, con mi evolución, con mi vida, es, digamos que, positivo, valorándolo, porque todo es subjetivo, o negativo. Si vas en contra de ti, si haces algo que te hace sentir profundamente mal, verdaderamente no estás en sintonía. Si trabajas en sintonía, pues ahí encuentras el camino. Luego, insisto, esta película que vivimos, este maya que vivimos, esta realidad que percibimos, la hemos creado nosotros. Avanzará cuando nosotros estemos avanzando. Hay muchas personas que dicen que la humanidad está corrompida. Mira, por el contrario, hay un montón de personas que están meditando, que mandan energías a un montón de gente, que están ayudando, o sea, que colaboran verdaderamente para que vivamos en un mundo mejor. O sea, todo también es donde tú pongas el foco y donde deseas participar, porque, por ejemplo, hay personas que son muy correctas, que tienen muchos valores, pero imagínate que, por ponerte un ejemplo, ahora que hay pues una serie de ayudas económicas para las personas que lo están pasando mal por esta situación, pues estoy seguro que habrá personas que no le haga falta y se meterán ahí y posiblemente pues desvíen la oportunidad a otras. Eso, si tú te lo si te lo planteas, sabes que estás haciendo algo mal. Entonces, todo parte, para cambiar el mundo tenemos que cambiar nosotros. O sea, uno a la vez, como decía Richard, y además, nada está corrompido, todo esto que estamos viviendo es real y no es real, o sea, y todo es según como nosotros lo leamos. Sí es cierto que podemos contribuir, podemos entender que vivimos en un espíritu o en la madre tierra, que es un ser vivo, que el mar, que la planta, que el mineral, también es parte de mí, y no destruir todo lo que vamos, digamos que, atesorando. Y todo eso es un cambio verdaderamente interno. Te digo, cuando te rindes, y yo no quiero ser insistente con esto, pero cuando te rindes comienzas a entrar en una conciencia. Y lo bueno es que todo lo podemos hacer, da igual que hayas hecho 0 meditación, 600 horas de meditación o toda una vida, porque el todo está ahí para nosotros y formamos parte del todo. Yo les diría eso, y para las personas que dicen que quieren conectar con sus guías, insisto siempre, o sea, conéctate contigo, sí, ellos están siempre influyendo, o sea, las personas me dicen, ¿qué hacen los espíritus? Pues igual que aquí nacemos y aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, pues cuando pasas al mundo espiritual aprendes un montón de cosas, sigues evolucionando, no solo estás cuidando gente. Sin embargo, desde el amor incondicional, esa frecuencia está nutriéndonos. No hacen la vida por nosotros, no deciden por nosotros, porque además desde el mundo espiritual nunca han sentido un juicio de ningún espíritu hacia ninguna actitud, y créeme que en 30 años he trabajado para todo tipo de personas y todo tipo de profesiones y nunca, jamás he visto a un espíritu enjuiciar ninguna actitud, sino todo lo contrario, reconducir, y no reconducir a lo que solamente o pudiéramos creer moralmente aceptable dentro de lo que son los valores generales, sino reconducir hacia el mayor bien de la persona que está recibiendo
el mensaje. O sea, y te digo que las posibilidades son tan grandes. Cuando hablábamos del libre albedrío, Gabriel, y no quiero que terminemos sin esto, o sea, hay personas que aparecen en nuestra vida, les ha podido pasar a muchos de las personas que nos están viendo, que vinieron, imagínate una relación estable y vino alguien y aunque amabas a tu pareja, pusiste la atención en esa persona y muchas personas dicen, esa persona me destruyó la vida o esa persona me enriqueció la vida. Esos encuentros de alma, incluso en los trabajos, aquel que hizo que todo mi trabajo se cayese por años que levanté, pues son resonantes, como dicen los espíritus, almas resonantes que aparecen en nuestro camino, aunque tengamos una vida perfecta, para despertarnos y hacer que haya una transformación en nosotros. Entonces, cuando Carlos hacía esta pregunta, o a las preguntas que han hecho, te digo, el plan es tan rico, la vida, el cosmos, el todo, el espíritu es tan rico, que todo el tiempo nos está dando la oportunidad de rescatarnos hacia un mayor bien, no solo individual, sino para el colectivo, para el todo en sí. Entonces, te digo, mi mensaje es que es importante permitirte entrar en esa rendición, en pedir ayuda. O sea, la Biblia dice, pedid y se os dará. No dice, pide para todos aquellos que quieras, para que te sientas bien y así puedas vivir tranquilo, sino tenemos la oportunidad de ser, esa es la misión, o sea, de existir. Y da igual como seas, si te miras con los mismos ojos que nos mira el Espíritu, que es desde un amor incondicional. Porque todo esto va a pasar, o sea, estamos aquí un chasquido de dedos, como dicen los espíritus, y cuando pasamos al otro lado y tenemos la conciencia de que todo esto es simplemente un patio de juegos que nos permite desarrollarnos, cuando tenemos esa libertad, esa rendición y estamos guiados, muchas de las acciones que consideramos tóxicas desaparecen, porque empezamos a mirar con el corazón al otro, empezamos a amar al otro, empezamos a entender que da igual de dónde vengas, quién seas, que eres un igual a mí. Y estamos en ese cambio, todas estas cosas que están pasando ahora mismo en Estados Unidos, todo, hay un cambio vibracional que desde el mundo espiritual, yo el otro día hablando con una amiga mía, Maite, le decía, porque tenemos su hija, Garlene, vive en Los Ángeles, que es alguien que yo amo, y yo decía, Garlene siempre está tan protegida, ¿no? Afortunadamente, pero es parte de ese movimiento, es parte de esa conciencia, es parte de lo que está pasando, aunque estés encerrado en una casa, aunque te estés protegiendo, el punto es de qué lado quieres estar, no hay buenos ni malos, sino hay una manera de reconducirnos nuevamente, hay una manera de comenzar a vivir desde el respeto, o sea, tú me decías al principio, cuando estábamos preparando un poco lo que es la sesión, que al final, pues, terminamos hablando de lo que tiene que ser, ¿no? A mí sí me gustaría que la gente entendiese eso, que la planta, que el mar, que la tierra, que el otro que viva al lado de ti, eres tú, o sea, es parte de ti, y que si lo honras, o sea, las personas dicen, ¿qué quieren los espíritus? Yo creo que simplemente buscan la honra, y no porque ellos la necesiten, sino que podemos honrarnos, honrar que el mar me permite estar ahí, olerlo, respirarlo, impregnarme de su energía para un bien mío y de todos. Y si empezamos a entender la vida con honorabilidad, con honrar cada cosa que pasa en nosotros, algo cambia dentro de nosotros y algo cambia fuera de nosotros. Eso es lo que me encantaría, o que los espíritus me dicen, ¿no? A la hora de la transmisión de esta conferencia. Y cuando te digo, el espíritu, llámale Dios, llámale lo que quieras, o sea, pero date la oportunidad de ser consciente de que vibra dentro de ti, ¿no? Eso sí me gustaría que poderlo transmitir. Por supuesto. Mira, antes de que concluyamos, quisiera 3 cosas, pero muy puntuales. Y ya explico cuáles son, ¿no? De las 3 cosas, al final, para la gente que se pregunta, vamos a compartir cómo te podrán contactar. Voy a publicarlo también después. Nos estaba viendo por aquí, sí vi que estaba Tere, que te organiza las cosas aquí en México cuando tienes la oportunidad de venir, puedes viajar. Por ahí está Sandra, que organiza cosas
Colombia. Entonces, ya les compartiremos los datos dependiendo de dónde se encuentran y cuándo se puede hacer los viajes, ¿no? Esto ya ahorita hablamos de eso al mero final, ya nada más para despedirnos. Hay una pregunta que ahorita la puse aquí, pero que quiero primero darte el marco porque varias personas han preguntado cosas similares. ¿Cómo conectar con nosotros mismos? Alguien más preguntaba cómo escuchar a los guías, cómo sentir, cómo conectar con los espíritus cuando los sientes cerca. Alguien incluso, y quiero leer esta porque me parece interesante, cómo creer cuando ya no crees en Dios, en el universo, en religiones. Dice, cuando solo crees en tus acciones y esa parte de espiritualidad está prácticamente muerta. Antes de que tú nos respondas, yo quiero decirle a la gente en todas estas preguntas, primero, no es conectar contigo mismo. Entiendo el concepto de la pregunta, pero es que no puedes estar desconectado de ti mismo. Más bien estás negándote esa conexión que ya está. Cuando alguien dice, mi espiritualidad está prácticamente muerta, es imposible que esté muerta la espiritualidad porque es parte de ti. Simplemente puedes estarla negando, puedes estar metiendo ahí ya esta parte de la cabeza por estar enojado con la vida, por lo que fuera, ¿no? Entonces, es cómo conectar con los espíritus, con los guías, con los ángeles, depende de cada quien su ideología y demás, con nosotros mismos. Mi consejo, y viene el de Felipe, es básicamente, de verdad, dirían por ahí, parar el mundo, es silenciar la mente, es sentir, es estar en un estado de fascinación por el mundo, como bien lo decías, Felipe, lo acabas de decir. Yo siempre le he dicho, es cuando das a otros, siempre que me discuten, es que no puedes darle nada más a los demás, y tú, a ver, espérate, sí es cierto, tienes que pensar en ti, pero a nivel ya del espíritu, lo que le das a otros te lo estás dando a ti. Entonces, si conectas con otros, con la naturaleza, te paras en el pasto un día, te metes al mar y sientes el agua en los pies, si conectas con el mundo, estás conectando contigo también. Ahora, entiendo el concepto de la pregunta y ahorita les daremos algún consejo, pero en realidad no puedes estar desconectado de ti, puedes estarte negando a percibir lo que está ahí y no puedes estar desconectado de la espiritualidad, puedes negarla, pero ahí está, es como... ¿Cómo explicarlos? Cuando me dicen a mí en mis temas, oye, no puedes dejar de ver los comportamientos y analizarlos, le digo, tú puedes dejar de ver el color amarillo. O sea, una vez que ya lo ves, no puedes dejar de verlo. Como Felipe no puede dejar de escuchar a los guías, puede decidir no hacerlo en algún momento porque tiene esa posibilidad, pero no se prende y se apaga. La conexión con nosotros mismos y con el espíritu, ahí está. Es simplemente, como le decía yo a alguien ayer, a alguien que le tengo mucho cariño, le digo, es tu decisión. Que es que estoy ahorita muy fría, muy desconectada, perfecto, y es respetable y hay tiempos de cada persona, pero son momentos de una decisión. El día que decides cambiar eso, cambia, porque es que no, ahorita no puedo sentir, más bien no es que no puedas, eliges no sentir y es muy válido no sentir, pero es una decisión. Lo mismo es conectar con nosotros mismos, no es tan difícil como a veces la gente cree que es, no es de hacer un proceso súper elaborado, es simplemente sentirlo, ahí está. Pero te cedo la respuesta. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, mira, es como cuando te dicen escucha al cuerpo y muchas personas dicen, ¿cómo voy a escuchar al cuerpo? Pues lo escuchamos cuando tenemos dolor. También podemos escucharlo cuando estamos con bienestar. Sin embargo, no le prestamos atención. Pues lo mismo, préstate atención a ti. O sea, si conectar contigo simplemente es que te des cuenta qué hablas, cómo lo hablas, cómo te expresas de ti mismo y cómo te expresas del mundo, para empezar. Porque si te expresas creyendo que Dios no existe, por ejemplo, esta persona, la negación incluso de que existe Dios ya implica que Dios existe para ella. O sea, simplemente está, como tú dices, regañada con la idea de Dios o con la del mundo. Y sobre todo, lo que yo creo que hace que caigamos en esto es cuando ponemos la responsabilidad en Dios que nos pertenece a nosotros, cuando decidimos que Dios tiene que cumplir nuestras expectativas, cuando decidimos que Dios fue, digamos que malo porque se llevó a aquel o aquella que amábamos porque se tenía que marchar. O sea, si de verdad nos rendimos, aceptamos que todo el mundo no viene a vivir hasta los 90 años. Hay gente que viene a morir siendo un niño porque trae el regalo para sus padres, aunque esto parezca súper perverso y no es así, de experimentar el amor mucho más allá de la materialidad, porque en mi consulta he podido conectar con muchísimas personas que perdieron un hijo. Para mí eso debe ser lo más doloroso del mundo, pero a través de la magia de la conexión con estos seres, muchas miles de personas han aprendido a experimentar el más allá a través de esta pérdida. Fíjate, tener que padecer esa tragedia para abrirte, pero eso también fue pactado.
muchas personas vienen a vivir, digamos que viajando por el mundo, teniendo el éxito porque se lo ganaron en 1000 vidas o en esta, y simplemente cuando nos rendimos aceptamos que yo estoy aquí y tengo un potencial de experimentarlo, y que si además me conecto conmigo escuchándome, qué es lo que verdaderamente quiero, no lo que es lo mejor para mí o lo que otros creen que es lo mejor para mí, ahí te digo, ya abrimos puertas, es lo que tú dices, es tomar una decisión, es respirar, o sea, hay personas que no son conscientes ni de su respiración, o sea, entonces, párate, o sea, mi consejo hacia esta persona es párate, o sea, y hazte la pregunta, bueno, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar si verdaderamente me entrego? O sea, y no pongo ninguna expectativa, simplemente me rindo, me entrego, me abro y me voy a tomar unas inspiraciones y voy a decir que tomo lo que me dé la vida en este momento. Te aseguro que ahí se obra el milagro. Claro. De Por verdad. supuesto. Y para cerrarte, dos cosas al final, nada más damos ya los datos de contacto. Quisiera yo que compartamos algún mensaje para la gente que percibamos, que recibimos. La gente a lo mejor a mí no me identifica como medium o como un contacto en ese sentido. Y sin embargo, y tú que me conoces y mucha gente sabe que en un curso de repente se me ocurren cosas porque está esa conexión, ¿no? Porque somos canales. Exacto. Y para mí, lo que yo quisiera dejarle a la gente, y para dejarte tu mensaje final en ese sentido, yo le quisiera dejar a la gente es que deje de complicar las cosas, que dejen de tratar de separarlas todas, además, que está lo espiritual, y está lo mental, y está lo físico. Al final del día, cuando fluyes, cuando sueltas, cuando te dejas que las cosas las percibas y actúes, porque como digo, tienes que actuar, pero que lo estás haciendo fluyendo, es mucho más fácil todo. Y con esto yo uso mucho anécdotas. Y recuerdo cuando me preguntaba una persona, un entrenador español, precisamente, Jauma, me preguntaba, ¿qué fue lo primero que aprendiste de Bandler? Y la primera vez que me preguntó, y aparte yo iba a empezar curso, le dije, no sé, y sintió que no le quería yo contestar. Me vuelve a preguntar 2 días después, ¿qué fue lo primero que aprendiste de Bandler? ¿No? El ansioso por querer aprender. Y le contesté, ya lo pensé un poco más, le dije, es que no tengo idea qué fue lo primero. Y sentía que no le quería yo contestar, hasta que como 3 días después me vuelve a preguntar, ¿qué fue lo primero que aprendiste de Bandler? Y me llegó en ese momento la respuesta, y le dije todo. Y entonces me dijo, no me quieres decir nada. Y le digo, a ver, es que no es que lo dominara todo de entrada, pero yo no estaba tratando de, a ver, cómo mueve la mano, cómo mueve el pie, cómo dice esto, qué está haciendo con la energía y qué está haciendo con las palabras. En realidad me abrí, y así lo dice John Grinder cuando habla de modelar, dice, el entrar en el know nothing, no lo sé nada, y una absorción inconsciente, es simplemente absorbí la experiencia, que eso es a lo que me estoy queriendo llegar, con que no tratemos de entenderlo todo por partecitas, y es que, pero quiero lo del espíritu, pero es que ahora quiero lo material. Todo está unido, empezamos con eso, o sea, en realidad no existe cuerpo, mente, ni espíritu, ni así cada uno de ellos. Entonces es fluir, es soltarse, es dejarse percibir la vida, percibir el universo, y las cosas van a empezar a fluir. Es activamente hacerlo, esa es la diferencia, no es me siento a que solito pase, no, yo me abro a la experiencia, y puede sonar raro, pero yo me abro a fluir. O sea, oye, pero es que fluir nada más me quedo sentado. No, es que es activo, me abro mis sentidos a percibir el mundo, la vida y demás, pero dejo que las cosas se den, o sea, dejo que fluya, y dejo que todos los elementos que están presentes interactúen como deben de interactuar. O sea, ese sería el mensaje que a mí me viene en estos momentos a la gente viendo las preguntas, es a veces queremos, ¿y cómo me conecto con esto? ¿Y cómo hago el otro? Relajándote. Decía Van, le recordarás alguna vez, la gente le preguntaba, ¿me estoy relajando bien? Dice, si estás preocupado por si te estás relajando, no lo estás haciendo bien, porque ese es lo opuesto a relajarte. Para relajarte, relájate, suelta. Para conectar con el mundo, con los demás, con la naturaleza, y eso, precisamente suelta, disfrútalo, vívelo, como cuando está la gente de vacaciones y a veces disfrutar un atardecer y se le va el tiempo y nada más lo está gozando, es similar la experiencia. Y lo hablo desde nivel hasta también científico. Mi querido amigo Eric Robbie estudió, encontró, y ya lo ha demostrado la ciencia, que hay 7 niveles de diálogo interno que le llama, y de procesos mentales, y el más alto es precisamente, le llama el fascinación, y es donde no está, me parece contradictorio, pero es donde no estás pensando, pero es el que más actividad neurológica de hecho incluye. Han hecho escaneos, y es donde el cerebro conecta más cuando dejas de pensar tanto, curiosamente, pero ya se demostró médicamente. Entonces es ese, precisamente, entrar en esa fascinación. Van a escuchar al espíritu, van a sentir más la naturaleza, las demás personas. Ahí ese sería mi mensaje, y Felipe tendrá
Y yo, fíjate que yo le pregunto a mi guía que qué mensaje y él, o sea, lo que me dice que sí es importante de que la gente entienda de que ahora el estar vivo en este momento, o sea, si eres consciente de que esto es un regalo, que no tienes que hacer nada bien, que no tienes que hacer nada más, como tú dices, todo está en movimiento en el universo. Nosotros o sea, podemos estar en movimiento, pero dejándonos fluir. O sea, lo importante es que te des cuenta de que tienes un regalo, que es la vida. Lo importante es que te des cuenta que la playa no es simplemente un lugar para asolearte, sino que para conectar con la naturaleza, que te des cuenta de que puedes conectar con todo y que además no hace falta escuchar, como dice mi guía espiritual, las palabras de los espíritus como yo los escucho o como los escuchamos los medios, porque ellos nos influencian todo el tiempo para nuestro mayor bien. Y cuando dejamos, digamos que luchar contra la bocanada de aire y nos dejamos caer, no estamos haciendo nada malo, simplemente nos permitimos reposar en algo que nos sustenta, que nos lleva y que verdaderamente nos ama y que trata de que seamos, no se trata de ser felices, sino de que seamos, de que tengamos la presencia. Es simplemente eso. Los guías siempre dicen que somos eternos para aquellos que tienen mucha prisa en concluirlo todo. Lo que no nos dé tiempo en esto, vamos a hacerlo en otra. Pero lo importante es ser. Eso sería lo que yo escucho. Sí es verdad que mi guía, y te digo, el día 16 creo que vamos a hacer otra conferencia, explica de que ahora estamos en un momento, y vamos a estar unos años en un momento muy como de ebullición, pero sí de despertar, o sea, de un despertar esta vez como sí consciente. O sea, tenemos muchos despertares y no somos conscientes de muchos de ellos. Simplemente cambiamos la actitud y como la vida es rápida, pues seguimos. Pero esta vez sí es un despertar. O sea, yo siento que hay muchos planos que quieren conectar ya con nosotros, con nuestra conciencia. Entonces, que es un momento de abrirnos, de recibir, más que de quejarnos y más que de seguir enredándonos en no sé qué. Es un momento de dejar eso allá atrás y comenzar, digamos que a vivir de una manera positiva. Claro. Este sería el mensaje. Muy bien, muy bien. Mira, vamos a compartir nada más a la gente. Bueno, les explico, les voy a compartir en una publicación posterior datos de contacto para México, para en España, en Colombia, para los eventos que vaya a ir teniendo Felipe, aunque ahorita no vayan a ser en este instante necesariamente, algunos son en línea, etcétera, pero para que tengan esa posibilidad de contacto, de esto se trata de compartir. No estamos queriendo esconder, no es yo porque lo haya invitado, no es que quiera que nada más lo vean, my precious conmigo, por supuesto que no. Entonces voy a compartirlo, pero por separado para que lo tengan ahí escrito, porque incluso ya hay preguntas que cómo se llama el libro que mencionó Felipe. Buscando el hilo de la vida, de Rudolf Steiner. Perfecto. Entonces, pero cualquier otra cosa, de todos modos, voy a estar contestando a las inquietudes, volveré a ver yo también esto por si alguna pregunta quisieron de algo. Y vamos, la intención de esto es compartir con ustedes. Yo lo que quería es que primero que recibieran estos mensajes, era lo más importante. Segundo, que conocieran a Felipe, porque para mí ha sido muy importante todo esto, de verdad, conocerte. Y no solamente por el conocerte, que eso evidentemente ya tiene su gran valor, pero es el momento en el que se dieron las cosas porque tenían que darse así. Y yo soy de los primeros que siempre le discute a la gente cuando lo reencuadra, es que así tenía que ser, no necesariamente, ¿no? Hay un orador mexicano que es muy chistoso, a mí me divierte mucho, que de repente dice, es que todo pasa por algo, y a veces dice, sí, por pendejo, porque ¿no? Ese también es un algo, ¿no? Y sí, creo también a veces así. El punto es que creo que es el momento que la gente conozca más todo esto. ¿Por qué lo hago en este espacio? También le explico a la gente esto de psicología transformacional generativa. Esto no es una improvisación, lo vengo haciendo hace 12 años que vengo trabajando esta parte y todavía ni siquiera es, oye, pero ¿qué cursos haces? Con calma, quiero presentar algo no por cobrar dinero por ello, sino que de verdad abarque todo. El libro que trabajo en relación a esto le da mucha importancia a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque yo lo viví con Bandler y lo viví estando con Bandler, que esa parte para él es lo más importante, y sin embargo
9 de cada 10 panelistas en el mundo piensan que la PNL ni siquiera tiene espiritualidad, ¿no? ¿Qué tanto nada más se ha escrito las técnicas y solo se ha escrito una parte que queda fuera otros aspectos? Entonces, evidentemente yo le meto otros temas y otros aspectos que Bandler no maneja y siempre doy dándole crédito a lo que aprendí de él, pero creo que es momento que la gente se dé cuenta que no está todo separado y por eso quise hacer esto contigo, con la persona que me comentaste que me vas a presentar y hablaré con él si está de acuerdo. No lo anuncio todavía hasta que esté de acuerdo él en hacerlo, pero con alguien igual. Aquí también nos estaba viendo Mónica Montes de Oca, es una querida amiga que también estudió PNL, pero que es maestra de yoga y tiene su centro de desarrollo humano y hace muchas cosas sobre todo en el lado espiritual. También vamos a tener voy a tener una plática con Alexandra Figueroa, nuestra querida amiga. Entonces, lo que quiero es compartirle a la gente varias perspectivas del crecimiento personal. La semana pasada, los que lo vieron con Omar Fuentes, es el tipo más mental posible, ¿no? Y decidí hacerlo aparte una semana con la otra en ese sentido porque precisamente, o sea, son como dos contrastes pero de lo mismo, o sea, al final no está separado el universo en ese nivel. Entonces, yo quiero agradecerte, Felipe, de verdad por este tiempo que has compartido con nosotros, por todo lo que nos dices, por lo que nos compartes y por todo lo que haces por el mundo, porque yo, al margen de que quiera alguien sesión con Felipe, pues evidentemente de algo come y cobra las sesiones, ¿no? Y hace sus talleres y demás, estos los estamos haciendo gratuitos. Y también porque la gente luego no valora cuando no paga por algunas cosas, ¿no? Y no digo que no valoren este tipo de charlas, pero de verdad vale la pena que se acerque la gente a cosas así en estos momentos. Y dijiste algo que en el momento no contesté, pero que ahora lo voy a decir porque así soy con eso de los dientes y no de tener la lengua. Ayer apenas lo hablaba con mi padre y hablábamos precisamente de este punto, de que si no existiera nada de lo de Dios, el universo, los ángeles, y no fuera real, por lo menos a nivel de tranquilidad mental, o sea, ya, porque ahorita es que, y si me muero, pues ya se acabó, no, hay algo más. O sea, el saber que hay algo más, sea cierto o no. Ayer es lo que hablábamos, por eso cuando lo dijiste me gustó y lo dejé nada más para que tú siguieras en tu conversación, pero es para los pocos probablemente escépticos que nos estén viendo ahorita, porque la mayoría que se quedó toda la hora y 20 minutos será porque algo en esto cree, pero aún si es por pura tranquilidad mental, o sea, es útil. Aprendí desde que aprendí todos estos temas de la mente, hay creencias útiles e inútiles. Es útil creer que hay algo más allá de ti, que te conecta con los demás y que le da respuestas a muchas cosas, aunque a lo mejor no las tengamos hoy, y da tranquilidad mental. Yo sí creo en estas cosas, para los que tienen la duda. Bandler cree en estas cosas sin duda alguna. Para los que tienen dudas al respecto, no, lo cree y definitivo, vas a su casa y nada más hay libros de estos temas, no tiene un solo libro de PNL, más que los que él escribió. Pero el punto es simplemente verlo como quieras verlo, a los que nos están viendo ahorita, es por paz mental, por tranquilidad o porque creas que sí existe ese otro lado, porque algunos lo llamarían así, que aquí está. Para ti ahí, o sea, no están en otro lado, pero bueno, así la gente ese concepto es como con la hipnosis, es que, y si no regreso, pues no te vas a ir a ningún lado, aquí vas a estar. O sea, esos son frecuencias de ondas cerebrales, ¿no? Es un estado mental y emocional y espiritual, pero no es que te vayas. Pero bueno, la gente le gusta separar las cosas. Creo que es una gran oportunidad que conozcan gente como tú, por eso quise hacer esta charla. Espero que podamos hacer otra en lo que queda del año también, que la gente le pueda yo contestar algunas de las dudas que algunos dejaron, que me parecieron valiosas, pero que nos iban a tomar 20 minutos responder por lo menos. Entonces, Yo te agradezco, Gabriel. También aprovecho la oportunidad. Creo que hemos hablado mucho de PNL, de entrenar la mente, y tampoco quiero quitarle la importancia que tiene lo que es entrenar la mente. Yo estudié contigo toda la formación, sabes que he estudiado con mucha gente en el mundo y siempre digo que eres para mí uno de los referentes más importantes en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica de PNL, y les invitaría a las personas que nos están escuchando, si no conocen tus cursos, tienes muchos cursos online, muchos cursos que se pueden descargar incluso o hacer en streaming, que experimenten, que vean esa posibilidad y que aprovechen esta oportunidad también para tener esta invitación a entrenar su mente. Y no sé si tú los tienes en tu página web ya, en la anterior los tenías, y sí les invito a que lo hagan. Muchas personas hablan de
de libros, y uno de los que yo recomiendo mucho, no sé si está editado otra vez, es Transformación Profunda, cuando trabajabas esa parte, y sé que este nuevo que estás escribiendo va mucho más allá de eso, pero sí les invito a que experimenten a través de estos talleres. Nos vamos a ver dentro de poco, el día 16, no lo tenemos todavía, vamos a hacer otra conferencia con Maite Padrón, la Luciérnaga, el día 21 vamos a hacer lo que es la preparación del solsticio de verano para canalizar esa energía con este portal mágico que se abre 2 veces al año, el otro solsticio, también hay otros 2 en los equinoccios, y les invito a que entren en la página de Ingeniería Mental, para que es organizado por Alexandra Figueroa, para que lo vean, y sí, vamos a hacer muchas más charlas, yo espero que les enriquezca la vida a quien lo escuche, pues a quien no, como siempre decimos, a quien no le gustó, pues que también nos recomiende, simplemente, y si le gustó que nos recomiende para que esta información llegue a muchas personas. Y mil gracias, o sea, solo puedo decirte que muchísimas gracias, y a todos los que han dedicado este espacio para escucharnos, o que van a dedicar, porque va a quedar grabada, su tiempo para escucharnos, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Aquí algunos que preguntan sobre de mi página. Además, en esta página, este espacio, voy a compartir todo para ya no quitar más tiempo de esto. Muchas gracias a todos por acompañarnos y tengan un excelente fin de semana, y de aquí hacia adelante. Y como yo siempre digo, en vez de que la mente esté enfocada en los problemas, pensemos en soluciones. Sé que ahorita son tiempos difíciles para algunos más que para otros, en cuestiones hasta lo que ha sucedido con la economía, pero todos podemos salir adelante. Vamos para adelante. ¿Vale? Un abrazo. Gracias. Les cortamos la transmisión.